y a 100 años, hoy el poder de la conversación claramente cambió de equipo y se sitúa en el plano de la recepción, es decir, todo lo que estamos aprendiendo y generando en la práctica nos va marcando que las audiencias, que nos va marcando que los públicos son cada vez quienes van de alguna manera determinando nuestras estrategias de construcción de la comunicación, audiencias que ya tampoco son tales, ya tampoco son enormes, no existen las grandes y únicas audiencias, sino que más bien estamos en un tiempo de nichos, de un archipiélago digital. Si uno tuviera que hacer un paralelismo, diría, con algo geográfico, digamos, un archipiélago cercano a un océano donde dentro del ecosistema digital hay pequeñas unidades con distintos discursos, con distintas narrativas, cada vez más pequeñas y cada vez más fuertes de manera identitaria, digamos. Y una de ellas, bueno, son los pibes, que tampoco podemos decir son los jóvenes que están en un lugar, pero que claramente construyen un nicho que hoy es muy distinto muchas veces al discurso de la política, y son cosas totalmente separadas. Uno ve permanentemente analizándolo, y cuando lo hacemos, porque bueno, también en el caso de Leandro y los que estamos acá, estudiamos la comunicación y también la gestionamos, y también por ahí hacemos política. Digo, en todos los ámbitos nos está pasando de que vemos como un distanciamiento, hoy en tiempo de distanciamiento social, un distanciamiento entre la política y jóvenes en lo discursivo, y digo, bueno, hay claves para eso, interpelarlo y generar otro tipo de vínculo mucho más cercano, y algunas claves que tienen que ver con cosas que son básicas pero que no se hacen. Digo, ¿cuántos estamos pensando exactamente en crear comunidades o pequeñas comunidades, no en ir a una red social y hablar en el momento y en el tiempo que yo quiero, sino en construir efectivamente, no una audiencia ya, sino una comunidad? Y una comunidad es un diálogo permanente, como la asamblea de un barrio, como una asamblea de una iglesia de base, como la asamblea que constituye el lazo social, digamos. ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo comunidades con jóvenes en las redes sociales? Como una cuestión básica. ¿Cuántos estamos interpretando las nuevas narrativas? Digo, no solo el lenguaje de los pibes, pero las nuevas narrativas, digamos, el Twitch. ¿Cuántos vivos de gente de la política hay en Twitch? No hay prácticamente. Digo vivos porque Twitch se basa esencialmente en transmisiones en vivo. ¿Cuánto estamos interpretando todo este fenómeno de los gamers? Y poco, digamos. ¿Cuánto estamos interpretando el fenómeno de los podcasts? ¿Cuántas historias de podcasts hay en la política para acercarnos a este nuevo consumo también que tiene que ver con el consumo a demanda, digamos? Es decir, hay nuevas narrativas que hay que interpretar claramente, y aunque lo que estoy diciendo muchas veces posiblemente se caiga de maduro, digamos, no necesariamente es algo que en la práctica podemos apreciarlo. Y me parece que hay que ir ya también en términos de lenguaje, a recuperar un lenguaje político más llano, más claro, más directo, con ejemplos. Digo, y cuando hablo de ejemplos, hoy con los pibes es muy difícil las grandes palabras, las grandes ideas generales. Hay que buscar ejemplos más concretos y que tengan que ver con poder. Nuestras ideas políticas, por ejemplo, compararlas, o nuestras ideas de gestión, compararlas con algún ejemplo de los pibes, algún ejemplo de sus vínculos, de sus influencers. O sea, un lenguaje llano, un lenguaje correcto, un lenguaje directo y simple, digamos. No hay un gran relato, hay más bien mini relatos con los pibes, y hay que interpretar y tratar de buscar sus palabras. Y también buscar sus significados. No hay significados vacíos. No es que los pibes estén pensando solamente en cuestiones vacías, entre comillas. Eso no existe nunca. Están construyendo permanentemente un discurso. El tema es nosotros ver cómo lo interpelamos. Incluso también esta lógica de los neologismos, digamos, de las palabras nuevas que utilizan, bueno, en el discurso político no están. Un sinfín de palabras que
con la que ellos van determinando las situaciones y van nombrando con el lenguaje escenarios del cual la política habla, pero con otro lenguaje, digamos. Entonces, me parece que, haciendo esta breve introducción y entendiendo que el poder de la conversación hoy en la comunicación tiene que ver más con el receptor que con el emisor, y en este caso con el receptor joven, y que si uno no construye desde el lenguaje del lugar de ellos, digamos, va a ser muy difícil poder generar conexión, porque en definitiva la comunicación es ver cómo generamos conexiones, y me parece que hoy eso está muy lejos, y esto puede ser una primer llamada a la acción en términos de, bueno, decir, por acá puede caminar algún tipo de estrategia, por lo menos haciendo las cosas básicas estas que decía. Lo que estoy diciendo son cosas sumamente iniciales y básicas, pero me parece que si esas cosas ni siquiera están, es muy difícil.